nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Muy buenos días, amados hermanos. Es un verdadero gozo poder saludarles en esta hermosa mañana en que nuestro Dios, en su infinita misericordia, nos permite estar. Reciban un abrazo afectuoso y damos también la bienvenida a todos los seguidores de esta transmisión. A continuación les invito a elevar una oración
pidiéndoles de favor cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Amoroso y buen Padre Celestial, te estamos agradecidos, Señor, por este privilegio que nos das de estar en torno tuyo para alabar y para bendecir tu nombre, este grupo de hijos tuyos que nos reunimos a través de esta plataforma, rogándote, Padre, que todo lo que hagamos sea de tu agrado, suplicándote también, Señor, que alejes todo pensamiento ajeno. Te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, los invito ahora a leer el libro de Nahum en su capítulo 1 de los versículos 3 al 7. Nahum, capítulo 1, versículos del 3 al 7. La palabra de Dios dice de la siguiente forma: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hieden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Cantemos ahora, hermanos, el himno número 3, Te loamos, oh Dios. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Salmos 29:2. Hermanos, los invito a leer ahora la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios en su capítulo 1 de los versículos del 3 al 5. Esta lectura la vamos a hacer 2 veces, hermanos. Leamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros,
consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nuevamente, hermanos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, pues vamos a orar a nuestro Dios. Aprendamos a descansar en sus promesas. El Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Traigamos nuestras cargas. Hagámoslos por medio de la oración. Padre, te damos gracias porque aún en medio de la situación en que vivimos, no solamente como iglesia ni como Estado, sino que es a nivel mundial, estamos viviendo momentos muy difíciles. Escuchamos de familiares, de amigos, de conocidos que se han contagiado y que algunos han fallecido. Y también sabemos, Señor, de personas, también de familiares que están pasando por momentos difíciles en el aspecto económico. Sin embargo, tú sigues siendo el mismo. Tú eres inmutable, tú no cambias, tú tienes el control de la situación. Entonces te traemos, Señor, nuestras inquietudes, te traemos, Señor, nuestros problemas, te traemos, Señor, nuestra vida, te traemos, Señor, todo lo que nos está afectando, y aprendemos a descansar, o queremos aprender a descansar, Señor, en esa promesa tuya. Bendice a tu iglesia, Señor. Gracias porque nos escuchas. Señor, escucha a tu iglesia. Te pido por los enfermos, te pido por los que no tienen trabajo, te pido, Señor, por los que están pasando momentos difíciles. Manifiéstate, Dios. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Los invito a cantar ahora, hermanos, el himno número 330, Alcancé salvación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1.
Vamos a leer ahora, hermanos, el Salmo número 48, de los versículos 1 al 3. Salmo 48, del 1 al 3. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio. Nuevamente lo vamos a leer. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios, Dios es conocido por refugio. Cantemos ahora, hermanos, Años de. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 19:6. Dios les bendiga, hermanos de la primera iglesia bautista de la ciudad de Oaxaca. Doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me da de traer la palabra del Señor. Gracias a ustedes, a nuestro hermano Abdías también que me hizo la invitación. Agosto es el mes de la Biblia y vamos a meditar precisamente en la palabra de Dios. Alguien dijo que el Salmo 119 es un poema de amor por la ley de Dios, y dicen verdad. Entonces hoy vamos a considerar lo siguiente. Nuestro sermón se titula El beneficio de leer y obedecer la palabra de Dios. Lo consideraremos a la luz del Salmo 119, 49 al 53. Ahora, a manera de introducción, veamos lo que la Biblia habla acerca de ella misma. Por ejemplo, citando varios versículos, la mayor parte del Salmo 119, pero considero primeramente el Salmo 19:7. El texto, una parte del texto dice, la ley de Jehová es perfecta. El 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. En el mismo Salmo 119, versículo 140, sumamente pura es tu palabra. Todos tus mandamientos son verdad, dice el 119, 151. El escritor a los Hebreos, en la primera parte del versículo, dice, estoy hablando de Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces veamos los beneficios de la palabra, es decir, de leerla y de obedecerla. Analicemos entonces nuestros versículos. Primeramente, el versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. La palabra es fuente de esperanza. Es la primera verdad que tenemos que considerar. Ser creyente en el Dios vivo y eterno es tener un futuro asegurado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pedro nos habla de una esperanza viva. Entonces podemos entender que la esperanza que tenemos en Cristo Jesús es una esperanza prometida por Él. Es una esperanza que la encontramos en los Salmos, la encontramos en las cartas del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, en todas las páginas de las Sagradas Escrituras. La esperanza es un regalo de Dios. Si nosotros confiamos, creemos, nos afianzamos en la promesa divina, es porque Dios sembró en nosotros la semilla de la fe, puso en nosotros confianza, puso en nosotros esa capacidad de depender y de esperar en la palabra que Él nos dejó a través de las Sagradas Escrituras. Tenemos que entender que es un regalo, es una verdad sembrada en nuestros corazones, considerando lo que dijo el salmista en el Salmo 42:5, dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Expresiones del salmista. Y luego dice: espera en Dios. Ahí notamos esa confianza plena, ese descanso que Él puede disfrutar aún en medio de las zozobras de su vida. Estamos viviendo en una sociedad llena de incertidumbre. Estamos viviendo momentos difíciles, caóticos, de confusión, de desesperanza, de angustia. Momentos de crisis en todos los aspectos, emocional, económico, crisis que nunca se había visto. Sin embargo, aún en medio de esa turbulencia, de esa neblina, de esa nube obscura, siempre podemos nosotros confiar y esperar en Dios a través de su santa palabra, porque la Biblia, la palabra escrita, la palabra impresa a través de las páginas, es palabra no adulterada, es leche espiritual no adulterada, dijo también el apóstol Pedro. Es decir, emana en los labios de nuestro Dios a través de los profetas, de los apóstoles, de los escritores sagrados, y es palabra viva, es palabra eficaz, es palabra pura, es palabra que no hallamos en ella ninguna pizca de error. Es palabra de esperanza en pocas o en resumidas palabras. Ese es el privilegio que nosotros tenemos y gozamos. Entonces creamos en la palabra y creamos en el Dios de la palabra, que es precisamente el que inspiró a los santos hombres de Dios para que nos dejara esta palabra llena de
esperanza. Esa es la verdad que encontramos en el texto, en la cual me has hecho esperar, dice el salmista. La otra verdad es lo que dice el versículo que sigue. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Meditar en la palabra de Dios trae un beneficio incalculable. Nos da consuelo. Walter Scott, en su lecho de muerte, dijo a su secretario: tráeme el libro. Este miró al estante donde estaban los escritos de Scott, que él había escrito. Le dice, pero, ¿cuáles libros? Y él dice, el único libro. Y se estaba refiriendo a la palabra de Dios. Hay un solo libro para un moribundo, dijo este hombre. Entonces es hermoso poseer un ejemplar de las Sagradas Escrituras al cual acudir en los momentos más inciertos de nuestra vida, en los momentos más difíciles de aflicción y de angustia. Cuán bueno es entender que si acudimos a la palabra de Dios, la abrimos, la leemos, la escudriñamos, meditamos en ella, ténganlo por seguro que nos da consuelo. Cristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. La palabra de nuestro Señor Jesucristo es una palabra llena de poder, de vigor, de autoridad y de consuelo, de certidumbre. En este mes de la Biblia, desde luego todos los meses, todos los días, los 12 meses del año, siempre debemos de procurar buscar las Sagradas Escrituras para leer a través de sus páginas. Pero estamos haciendo énfasis en este mes de agosto, el mes de la Biblia. Acerquémonos a la palabra de Dios. ¿Se siente triste? ¿Se siente desconsolado? ¿Está temeroso? ¿No sabe qué le depara el futuro? Acérquese a la palabra de Dios. Es medicina. Es bálsamo. Trae paz. Trae consuelo. Nos da estabilidad emocional, espiritual. No invierta su tiempo en escuchar malas noticias. Si usted prende la tele, va a escuchar, va a ver puras malas noticias. He escuchado personas que dicen, yo prefiero no ver la tele porque son puras malas noticias. Y tienen razón. Entonces, ¿por qué no acudimos a la palabra de Dios? En ella encontramos consuelo, porque nos habla, porque nos llena, porque nos nutre, porque nos fortalece, porque es palabra de Dios. Entonces el salmista dice, estoy leyendo, estoy basando la reflexión en el Salmo 119, consideramos el versículo 49, pero el versículo 50, vuelvo a leer el versículo, dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. Es decir, se refiere a la palabra escrita, a la palabra inspirada, a la palabra de Dios, la palabra que creó, porque dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, y con su palabra poderosa se hicieron las cosas, y con su palabra poderosa nos da consuelo, nos da ánimo para seguir adelante. A pesar de todo lo que suceda, Dios está con nosotros y nos dejó la Biblia, nos dejó las Sagradas Escrituras para que nos acerquemos a ella en cualquier circunstancia de nuestras vidas. No solamente cuando estamos tristes,
Si estamos tristes, acudamos a la Biblia. Si estamos contentos, acudamos a la Biblia. Si pasamos por momentos hermosos, momentos tristes también, acerquémonos a la palabra del Señor, porque es palabra que vivifica, dice el salmista. Y no solamente vivifica, notemos lo que dice el versículo que sigue. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. El versículo 54 dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. A través de ella, de la palabra, podemos por nosotros cantar, podemos regocijarnos, por muy difícil que sea la situación. La última verdad que tenemos que considerar la encontramos en el versículo que precisamente que yo les dije. Veamos lo que nos dice el 51. Dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. La palabra de Dios nos da firmeza, seguridad, estabilidad. Nos anclamos en ella y podemos mantenernos firmes, airosos, aún en medio de las tempestades. Asirnos, como dice Pablo, de la palabra, es aprender a confiar en la promesa de nuestro Dios, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando Él inspiró a los santos hombres de Dios, nos está dando la palabra misma, su palabra, para que por medio de ella podamos asirnos, es aferrarnos, es sostenernos, es agarrarnos de la palabra, de su promesa, y tanta firmeza, tanta autoridad tiene la palabra que no nos deja claudicar. Habrá momentos difíciles. Quizás podremos pasar por el valle de sombra de muerte, como dice David, pero aún así, la Biblia nos sostiene, porque Jesucristo nos aseguró, nos infundió aliento y nos dijo que nadie nos puede apartar de las manos de su Padre. Él nos dijo que nadie nos puede apartar de su misma mano. Estamos tan firmes, tan asegurados en las manos del Padre, en sus propias manos, y no podemos nosotros caer y perdernos en la eternidad, porque es palabra del Señor. Entonces la palabra nos ayuda a perseverar, nos ayuda a permanecer, a ser constantes, nos sostiene y nos da dirección. Para concluir, quiero, a manera de sugerencia, darles 5 principios, 5 verdades, 5 indicaciones, el cómo podemos nosotros sacarle mayor provecho a la palabra de Dios. Número 1. Antes de leer, es bueno, es necesario, es de vital importancia acercarnos a Dios por medio de la oración, para pedirle que Él nos ayude a entender lo que leemos. Nuestro mejor maestro, nuestro único maestro por excelencia, es el Espíritu Santo. Él es nuestro maestro. Él nos enseña, nos ilumina, nos capacita para entender su santa palabra. Yo acostumbro orar
a Dios antes de leer, oro mientras leo, porque cuando yo me topo con un versículo que se me hace difícil entender, dejo de leer, hablo con Dios, hablo al Espíritu Santo para que Él me abra los ojos, y resulta que el salmista así lo dice en el versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo acostumbro leer antes, más bien orar antes de leer, orar mientras leo, me detengo y oro, y después de leer, vuelvo a orar con una oración de gratitud por el privilegio de tener la palabra en mis manos, por el privilegio de poder leer la palabra no adulterada. Entonces, primero es, oremos a Dios, pidamos su dirección. Después, lo que tenemos que hacer es, entonces, ahora sí, leemos. Hay muchas maneras como nosotros podemos practicar la lectura. Les platico mi propia experiencia. Yo hago dos tipos de lectura. La lectura devocional, es decir, por el puro gusto de leer, y luego la lectura que exige más tiempo, más disciplina, porque tengo que leer para profundizarme más en el significado de las palabras. Me detengo para ver los pronombres, los verbos, los artículos, los sustantivos, los adverbios, los adjetivos. Me detengo y luego me topo con una palabra que no entiendo, voy al comentario. Me profundizo en la lectura. Bueno, eso es leer, pero entonces lo tercero es estudiar, lo que yo hago. Pero también cuando leo, hay diferentes formas como podemos nosotros leer toda la Biblia. Acostumbro leer Génesis y después paso a Mateo. Marco donde me quedé y luego paso a Éxodo y luego a Marcos. Y así voy alternando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay diferentes formas como podemos nosotros disfrutar de la lectura de la palabra de Dios. Entonces, primero es orar. Segundo es leer. Y tercero es estudiar. Ya me adelanté un poco lo que dije, el estudiar. Es decir, se necesita más disciplina, más tiempo, más esfuerzo. Se necesita en verdad adentrarse, invertir tiempo. No es perder tiempo, invertir tiempo, sumergirnos en la palabra, hablar con la palabra. Dejemos que la palabra nos hable, pero también hablemos a la palabra. Preguntémonos lo que no entendemos. Subrayemos. Quizás algunos no estén de acuerdo en subrayar su Biblia. Yo subrayo, pongo allí algunas notas, porque entiendo que de esta manera me enriquece la palabra del Señor. También, además de orar y leer y estudiar, meditar en ella. ¿Qué significa meditar? Voy a poner un ejemplo quizás un tanto simple o burdo. Los animales, después de comer, por ejemplo, las vacas, las reses, después de comer, de pastar, se acuestan y empiezan a rumiar. Vuelven a sacar otra vez lo que ya comieron. Entonces, yo entiendo, meditar es leo, estudio y después me pongo quieto, dejo de leer y empiezo a pensar, empiezo a disfrutar, empiezo a agradecerle a Dios, empiezo a acariciar las promesas, las verdades.
Me dejo emocionar con la palabra de Dios. Entonces meditemos en ella. Disfrutemos la palabra de Dios. Dice también el salmista que es miel, porque endulza nuestra vida. Además de meditar, obedezcamos. De nada nos sirve orar, leer, estudiar, meditar, si no obedecemos. Adquirimos conocimiento, podemos memorizar los versículos. Yo conozco de personas que me impresionan, admiro cómo memorizan capítulos de la Biblia. Yo conocí a alguien que memorizaba capítulos, 5, 6, 10 capítulos de la Biblia. No tengo la capacidad para memorizar, pero no sirve para nada tener los versículos en la Biblia, en la mente, más bien en la mente, en el corazón, si no se obedece. Obedezcamos la palabra. Seamos dóciles a la palabra del Señor. Y finalmente, compartamos la palabra, el Evangelio, a las personas. Agosto es el mes de la Biblia. Yo les invito a que le dediquemos tiempo. Aprendamos a amar, a reverenciar y a obedecer la palabra del Señor. Concluye entonces considerando el beneficio de leer y obedecer la palabra de Dios. El Salmo, el versículo 56. Saben que estamos en el Salmo 119. El versículo 56 dice: estas bendiciones tuve. ¿Cuáles? Las bendiciones de tener una esperanza, de ser consolados, de sostenernos. Más bien, es la palabra la que nos sostiene. Es Dios el que nos sostiene, porque el Evangelio es poder de Dios. Estas bendiciones tuve. Luego dice el por qué. Porque guardé tus mandamientos. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga y que tomemos en cuenta la palabra de nuestro Dios, la palabra inspirada. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Qué privilegio tenemos de tener la Biblia, las Sagradas Escrituras. Privilegio que tenemos nosotros porque podemos tener varios ejemplares de este libro con sus diferentes versiones. Ahora ayúdanos, Padre, a acercarnos a ella, es decir, a tu palabra, para leerla, para disfrutarla, para obedecerla también. Bendice nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, Padre Santo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les invito a cantar ahora el himno número 142 que se titula Padre, tu palabra es. Ordena mis pasos con tu palabra. Salmos 119, 133. Celestial,
tú es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía al mortal. Son tus hechos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor norte guía al mortal. Para concluir, hermanos, vamos a orar nuevamente al Señor para que Él esté con nosotros y que Él nos bendiga en nuestras actividades durante la semana. Entonces, en sus hogares pueden inclinar su rostro y oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque nos permitiste concluir con el culto de adoración. No es un impedimento, Señor, adorarte, porque la adoración se debe de hacer en espíritu y en verdad. Y tú, Señor, no te encapsulas en las cuatro paredes. Tú estás en todos los lugares, tú tienes el control de todo. Y gracias porque, Señor, tú has bendecido a tu iglesia. Concluimos, Señor, con este culto de adoración, rogando que tú bendigas nuestras actividades. El día de mañana, cada quien, Señor, va a cumplir con sus responsabilidades en sus trabajos, en el lugar donde estemos. Señor, te suplicamos que podamos dar testimonio y podamos honrar y glorificarte. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te damos gracias, Dios mío, por el mensaje de tu palabra. Y gracias también a todos los hermanos que se conectaron en esta transmisión, invitándoles a participar en las actividades de nuestra iglesia. A continuación leeré el pasaje bíblico de Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25, y con esto quedaremos despedidos. Buenas tardes. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Tu voz me llama.